Gracias a los que nos acompañan hoy, domingo 31 de octubre. Vamos a hacer un programa con Diana Piedrahita, que jugó un papel muy importante en la defensa de inversionistas de Interbolsa, desde cuando esa comisionista de bolsa quebró hace ya 9 años. En estos días, el 2 de noviembre, se cumplen 9 años desde el cierre intempestivo de Interbolsa, que era la comisionista más grande del país, que manejaba una de cada 3 operaciones bursátiles en Colombia. La caída de Interbolsa perjudicó a miles de personas que fueron víctimas de engaños y de fraudes, y que en muchos casos perdieron su dinero y sus ahorros. Diana Piedrahita es una de las personas que quedó perjudicada, ella, su familia y la empresa donde trabajaba, y ella ha hecho en todos estos años una labor muy importante de aglutinar a las personas que estaban en la inversión donde ella estaba y buscar la defensa por todos los mecanismos posibles, habiendo obtenido un éxito muy importante. Entonces, vamos a empezar por el principio, aunque Diana Piedrahita ha escrito recientemente unas reflexiones que también vamos a mencionar, muy importantes, sobre lo que han sido todos estos años de esfuerzo y de seguir esta quiebra de Interbolsa. Pero empecemos tal vez cronológicamente, Diana, si nos puedes contar primero por qué desde que tenías inversiones en Interbolsa, y luego empatar ya con el momento en que la compañía entró en quiebra. Muchas gracias, Alberto, por la introducción y tus palabras y la invitación a este espacio. Yo soy financiera, trabajaba como la gerente financiera de una compañía que hizo una inversión importante en las notas TEC en el 2012, y además me iba a casar, y el que sería mi marido también hizo una inversión en este título valor. Al tener como estos dos espacios abiertos, pues yo profundicé muchísimo en el título, de dónde vendría, supuestamente para qué serviría dicha emisión. Me leí el documento que me entregaron en Interbolsa, escribí, y además era profesora de renta fija de la Universidad de AFIT, entonces tenía algo más de comprensión de este tipo de instrumentos. Entonces eso fue lo que pasó antes de cuando ¿Qué son las Interbolsa... notas TEC? Explícanos qué son las notas TEC, el título, para los que no recuerdan. Vale, pues lo primero es explicar qué es un bono, como para contextualizar. Un bono es cuando una empresa le pide a un conjunto de inversionistas recursos y se compromete a pagarlos en el tiempo. Este título es un tipo de bono que se llamaba notas estructuradas, porque no era emitido en Colombia, sino que era emitido en un mercado internacional. En el caso de ese título, era emitido en Luxemburgo. Y entonces las notas estructuradas de Interbolsa eran un bono emitido en Luxemburgo y cobijado por la reglamentación de Luxemburgo. Y ellos habían ofrecido... Claro. Sí, está muy claro. O sea, es un préstamo, un bono es un préstamo que una empresa le solicita al público en general, comprometiéndose esa empresa a pagarlo en 1 año, o en 2 años, o en 5 años,
y a pagar mientras tanto unos intereses. Es un endeudamiento de una empresa que compromete su nombre y su trayectoria para garantizar el pago de ese préstamo que los inversionistas o los clientes le hacen a la compañía. Sí, muy importante entender por qué una empresa emite un bono en vez de pedirle dinero al banco, ¿cierto? Porque cuando le pides dinero, haces un crédito normal, hay un banco normalmente y un prestamista. Entonces es una relación en donde la entidad financiera o el banco tiene un gran poder de decisión. Normalmente las empresas más grandes, buscando tener un mayor poder de negociación frente a la definición del plazo y a la definición de la tasa de interés, pues emiten en el mercado de capitales, que por supuesto tiene unos costos importantes. Por lo tanto, normalmente se puede emitir un bono cuando el monto de los recursos supera una línea. ¿Y ellos habían hecho esta emisión en qué momento? Ellos tenían hacía unos años, no recuerdo la fecha, tal vez era del 2010 o del 2009, ellos habían hecho la emisión de un bono en Colombia. Y a quienes compramos el nuevo título valor, nos vendieron que este bono que se emitía en dólares era para pagar esa emisión anterior, que tenía peores condiciones para ellos, pero que servía para, pues, para los proyectos de expansión del grupo Interbolsa. ¿Y cuándo fue el lanzamiento de ese bono, de esas notas estructuradas? En junio, julio del 2012. O sea, menos de 6 meses antes de la quiebra de Interbolsa. Sí, de alguna forma, si vemos el curso de qué fue lo que pasó, ellos emitieron los TEC para cubrir el hueco que se les estaba generando con los repos de Fabricato y con los repos de la bolsa mercantil. Tenían un hueco de liquidez y utilizaron temporalmente los TEC para cubrir esas llamadas a liquidez que les estaban haciendo en el mercado. Pero en teoría, la emisión que hicieron en Luxemburgo los obligaba a ellos a hacer un depósito anualmente para garantizar el pago de la deuda. Es una estructura fiduciaria, porque ellos a los inversionistas que principalmente compramos desde Colombia, pues les tenían que explicar cómo pagarían los recursos. Entonces, parte de la estructura para pagar el capital era que ellos irían entregándole unos recursos a Fiduciaria Popular en el tiempo, además de los intereses que pagaban por el capital, que si no recuerdo mal eran del 8%. Y alcanzaron a cumplir con el pago de intereses en los pocos meses en que estuvo vigente el bono y la compañía no había cerrado. Creo que pagaron los primeros intereses porque el pago era trimestral, pero sin duda pues ya estaba en curso la quiebra del grupo Interbolsa. Ellos emitieron en julio, eh, esos recursos pues se los gastaron casi inmediatamente en cubrir los huecos que tenían con los repos de Fabricato. Soportados en esta emisión, le pidieron un préstamo a Bancolombia, que era un préstamo de corto plazo a 3 meses, y en octubre, cuando ya tenían que pagar el préstamo con Bancolombia, hicieron la triangulación con la Candelaria, porque Bancolombia no les renovó el préstamo, porque había la sensación de riesgo por el gran monto de operaciones que estaban haciendo en el mercado, y pues todo terminó con estos 20.000 millones de pesos que no pagaron al BBVA, pero que en realidad fue un hueco muchísimo más grande. Bueno, ¿y cómo fue el momento en que tú como inversionista
en estas notas estructuradas, en este bono emitido en Luxemburgo, te enteraste del cierre de Interbolsa? Yo me enteré en un aeropuerto en Montería. Estaba en un viaje de negocios y me llamaron a decirme que Interbolsa tenía problemas. Y cuando yo escuché lo que se estaba diciendo, yo ya sabía que no había vuelta atrás. En el sector financiero, la confianza y la reputación es el activo número uno. Y cuando ya la pierdes, no tienes alternativa porque tú estás viviendo de los activos de las personas. Entonces, si ya las personas no confían en ti, pues no, no se puede continuar. ¿Y qué contacto hubo con los representantes de Interbolsa que les habían vendido a ustedes y a la empresa la inversión? Yo creo que parcialmente los corredores de bolsa que se vieron implicados en la caída también tuvieron un costo enorme, que perdieron su confianza. Ellos tenían el sello, yo soy de Interbolsa, soy un excelente profesional, cuido tus recursos, soy tu consejero. Eh, y cuando se descubre los fraudes, las estafas, los malos manejos, pues de alguna forma ellos también se ganan el estigma, que en muchos casos es injusto, en otros casos que hicieron parte de las operaciones fraudulentas, pues no. Yo me comuniqué con las personas que me atendían en Interbolsa a mí y a la empresa a la que yo representaba. Eh, y me abrieron las puertas para lograr hacer lo que hicimos. Yo inicialmente debo confesar que primero se me cayó el mundo porque lo que yo creía saber, enseñar, trabajar, pues no lo sabía. Si yo caí en esta estafa, eh, pues la pregunta es dónde estaba mi expertise para caer en ella. Y entonces, para mí fue un momento muy difícil porque yo sí me he preparado, he sido coherente con lo que he estudiado, cómo he actuado frente a eso. Entonces fue un momento muy difícil para mí, más sabiendo las implicaciones que eso tendría. Y después de pasar ese momento de crisis de lo que pasó y de lo que eso implicaba para mí, pues logramos unir a más del 40% de la emisión de las notas TEC en una reunión en un club en Medellín y yo hice la presentación del título valor, de la información que teníamos hasta ahora, qué garantías tenía, cuáles eran desde mi punto de vista las perspectivas y, y pedirle su confianza y sus opiniones para que defendiéramos esto juntos. Afortunadamente confiaron en mí, que estuvieron de acuerdo en que si no lo hacíamos como un bloque, no funcionaría. No todos pagaron el abogado porque estaba el problema de agencia de que si uno pagaba ya los otros no tenían que pagar, entonces lograr unirnos para pagar a los mejores abogados que pudiésemos era muy importante. Eh, un porcentaje bastante alto lo pagó con nosotros. Y pues iniciamos la labor de la defensa, de la cual yo hacía como, como asesora financiera para la parte que tenía que ver con el mercado de capitales, las fuentes de las deudas. Y también tuvimos el apoyo de algunas personas dentro de Interbolsa que nos dieron información muy valiosa para poder empezar a recuperar los recursos, tener como los documentos completos. Esa fue la primera fase, reunir a
a las víctimas. ¿Cuántas personas en total habían comprado esta emisión? 331. 331. Y eran 50 millones de dólares. ¿Y cuál era el promedio de inversión de estos inversionistas? El promedio dice que era 151.000 dólares por persona. Pero como yo conozco a gran parte de primera mano, porque escuché sus historias, de dónde venía, yo creo que de los que yo toqué estaban entre 50.000 y 150.000 dólares cada uno, y algunos con inversiones muy grandes. Y eran todas, hay que aclarar eso porque la gente cuando oye hablar de inversiones en dólares y en otros países piensa que hay un ilícito, y eso no es cierto, porque todas estas inversiones en los bonos de Luxemburgo y en el fondo premium que operaba en Curazao eran legales, estaban declaradas ante la DIAN por todos los inversionistas. Completamente. Nosotros teníamos que pasarle la declaración de cambio al Banco de la República, se tenía que hacer, pagar impuestos por estos títulos, inclusive cuando ya se quebró, ha sido un grande problema para muchas personas porque darle de baja a algo que no pagaron no es tan fácil. Eh, es, Esto era principalmente para las personas, ahorros para su pensión. Cuando uno nace y crece en Colombia, sabe que somos un país emergente que ha tenido problemas con la tasa de cambio. Véanlos hoy estamos casi a 4.000 pesos por dólar. Cuando hicimos nosotros la inversión en los TEC, estaba a 1.752. ¿Eso qué quiere decir? Que esas personas lo que estaban pensando era diversificar su moneda para que en caso de que se devaluara la moneda, como efectivamente pasó, no perdieran el poder de compra global, no medido en Colombia, sino medido globalmente. Entonces, esto era una forma en que muchas personas estaban buscando proteger pensiones o patrimonios familiares construidos por toda una vida. Esto no era un club de ricos haciéndolo. Habían personas que trabajaban en plantas de almacenamiento de maíz, habían colegios, eran los recursos de empresas que estaban guardando su liquidez en el tiempo para hacer un proyecto futuro. Era gente que estaba dejando de gastar para gastar en el futuro, para protegerse, proteger a su familia, y se vieron escaldados por lo que ha pasado. Y que si no hubiera habido un elemento de engaño y de fraude en esa emisión y en otras emisiones, esas personas habrían hecho un gran negocio porque habrían comprado dólares a 1.750 y la inversión era 5 años, pero si esa emisión se hubiera renovado, hoy casi 10 años después habrían hecho en el activo en que invirtieron. Un excelente negocio. Excelente negocio, aparte de recibir los intereses correspondientes. Entonces era un negocio no solamente legítimo, sino en el fondo muy lógico, porque la tendencia casi siempre ha sido la de devaluación de la moneda colombiana. Entonces, no siempre. O sea, justo cuando era ese momento, pues llevábamos una gran tendencia de revaluación porque el precio de los commodities a nivel global había tenido un excelente comportamiento. Entonces, en esos momentos, países como el nuestro se ven muy beneficiados. Pero cuando cambia el ciclo, cayeron los precios del petróleo, cayeron los precios de las materias primas, pues nuestro país también se ve afectado, y con eso aumenta también la tasa de cambio, que en realidad significa que cada peso vale menos. Y otro punto para aclarar es que no estaban prometiendo una rentabilidad extrambótica, ¿no? Era un 8%, que era una tasa de interés
acorde a lo que el riesgo que representaba Interbolsa podía pagar. Recuerden que Interbolsa, medio en Colombia, sus fondos eran AAA y su bono anterior, si no estoy mal, era AA. Eso quiere decir que quienes estaban invirtiendo ahí no estaban especulando, al contrario, estaban buscando tomar una posición conservadora a largo plazo en una empresa que cotizaba en bolsa, que en sus números se veía absolutamente solvente. El problema estuvo en lo que no decían sus números, en unas inversiones en riesgo que no estaban teniendo en cuenta la promesa de valor que ellos hicieron. Y otro elemento adicional, Diana, a los que has mencionado, era que el presidente de la comisionista Interbolsa y fundador de la comisionista, Rodrigo Jaramillo, era al mismo tiempo el presidente del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia, que es la única bolsa de valores que existe en el país, elemento que le daba a muchas personas la confianza de la solidez de esa comisionista. Alberto, yo ahí a mí personalmente me duele, especialmente, porque yo me siento cercana a la Bolsa de Valores de Colombia, porque yo siento que la Bolsa de Valores es un instrumento muy valioso para que las empresas puedan conseguir recursos más baratos, para que no haya una intermediación que hace más difícil que en un país como el nuestro la gente pueda sacar adelante sus negocios. Entonces, yo creo que yo no quiero profundizar en el problema de agencia que tenía la bolsa con Rodrigo Jaramillo dentro de ella, sino en el costo que representó para la bolsa de valores esto. O sea, que el 40%, en Interbolsa operaba el 40% de las transacciones que se hacían en renta fija en Colombia, y si no estoy mal, el 32% en renta variable. Era la comisionista más grande del país. Y como hablamos al principio, la confianza en el sector financiero es todo. Entonces la bolsa perdió años de trabajo por la caída de Interbolsa. El mercado de capitales colombiano sigue siendo de este tamaño, parcialmente por la desconfianza de las personas en los instrumentos. Y eso es malo para todos. Eso es como, ¿cómo no ser sostenible? Porque si poder invertir en títulos, valores que te paguen mejor rentabilidad que un CDT, es bueno para las personas. Y es bueno al mismo tiempo para las empresas. ¿Por qué? Porque se logran financiar más barato. Y así hacemos público un bien general, que es los recursos. Y si hubiese sido algo transparente, no hubiera pasado lo que pasó. Entonces, además de ese problema de agencia, yo creo que fue como darse un disparo en un pie, porque perdieron algo que llevan trabajando por muchísimos años y que lo han hecho muy bien. Por ejemplo, ellos en educación, cómo motivan a los estudiantes cuando hacen la bolsa millonaria, los cursos que dictan, la forma en que intentan llegar a las empresas. Y nuevamente, este error les hizo perder miles de personas que transan en el mercado. Entonces yo siento mucha empatía por la pérdida de la Bolsa de Valores de Colombia, porque fue algo tan grave que yo estoy segura que no es algo que ellos se hubiesen jugado, porque se jugaron su nombre, construido por muchos años. Y entiendo tu percepción, pero la mía es diferente, defendiendo el poder que tienen las finanzas para construir y que la bolsa es una parte importante de ello. Sí, tienes toda la razón. Yo tuve una reunión varios años después de la quiebra de Interbolsa con el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, y él precisamente hacía estas mismas reflexiones que estás haciendo, cómo se había logrado, sobre todo a partir
de la emisión de acciones de Ecopetrol, claro, que llegaran muchos inversionistas pequeños, que él me decía que había por lo menos 1 millón de personas, de pequeños inversionistas, que habían vuelto a abrir cuentas en comisionistas de bolsa, sobre todo cuando el gobierno hizo la privatización del 11% de las acciones de Ecopetrol. Ecopetrol, que creo fue hace casi 20 años, 18 años, y cómo eso había sido realmente un proceso de democratización de la propiedad de las compañías cotizadas en bolsa, y el grave impacto, como lo has descrito, que tuvo el caso de Interbolsa, que sirvió para ahuyentar a los inversionistas. Él inclusive me había dicho que al año siguiente de la quiebra de Interbolsa, cuando ellos abrieron las convocatorias para los cursos de mercado de valores que dictan gratuitamente en universidades en todo el país y en las cámaras de comercio, no se inscribió absolutamente nadie, y que ese había sido un termómetro del impacto devastador que había tenido el caso de Interbolsa sobre la bolsa de valores, que efectivamente llevaba muchos años haciendo un esfuerzo por tener una bolsa de valores en que participen los grandes, los medianos y los pequeños. Entonces, eso, en ese sentido, el daño que se hizo, yo no sé cuándo se va a poder No nos hemos restablecer. recuperado. No se ha No nos recuperado hemos todavía. recuperado. Por eso. Y eso es grave porque es muy importante que los ahorros de los inversionistas estén disponibles para financiar las empresas. Ese es el verdadero mercado de valores abierto que opera en otros países, y ese retroceso ha sido muy grave y muy lamentable. Cuéntanos, para seguir con esta cronología, Diana, por favor, ¿cómo fue, qué dificultades hubo en aglutinar a ese grupo de unos 40% de los 331 personas para que dieran su visto bueno? Porque yo sé que tú conseguiste unos abogados excelentes. Me acuerdo incluso que uno de los primeros abogados les había pedido $1 millón, y por las perseverancia y los contactos tuyos lograste conseguir unos abogados que cobraron muchísimo menos y que eran de, de mucho renombre y muy competentes. Pero me imagino que no fue fácil convencer a decenas de personas de que se unieran para defender sus recursos. Yo te cuento, Alberto, que no fue así. Hubo un grupo que creyó en la idea, que compró la idea y que decidió seguir adelante. De ese 40% con el que primero hablamos, pagamos los abogados más o menos el 50%. Y entonces nosotros éramos el mayor grupo de damnificados directos en la audiencia. Los otros que no se unieron, pues habían distintas razones. Por ejemplo, las empresas que tenían un bono mucho más grande y querían tener un pleno control de la estrategia, pues se fueron solas, un solo inversionista. Y los otros que no pagaron, los abogados, yo también siento en algunos casos fue porque ya los habíamos contratado, igual nosotros teníamos que defender a todos, pero en otros casos también había falta de dinero. O sea, muchas personas perdieron el 100% de sus recursos porque tenían diversificado en Interbolsa, pero diversificado en Fabricato, en repos. Hay gente que no tenía con qué comer, aunque en el papel fuesen millonarios, medido en Colombia. Entonces, yo siento que muchas personas que no pudieron pagar el abogado, no necesariamente es que no creyesen en que se tenían que unir, sino que
en ocasiones no tenían los recursos. Y hoy logramos vencer fue por aquellos que, que aunque tampoco tenían recursos, porque estábamos afectados por lo que pasó en Interbolsa, pues vimos que primero era el beneficio común que el personal y le apostamos a buscar una salida, que yo creo que para la situación que vivimos hoy en el país es un ejemplo de cómo encontrando una misión entre todas las personas se puede alcanzar. O sea, nuestra misión fue defender nuestros recursos, decir que nosotros hicimos algo legal, una emisión del mercado de valores internacional, que compramos esa emisión a un ente jurídico regulado por la superfinanciera, que tenía un autorregulador del mercado de valores. Nosotros confiamos en la justicia en Colombia y, y afortunadamente, el liquidador de Interbolsa, el doctor Pablo Muñoz, que hizo un extraordinario trabajo, él y su equipo, Jiménez, todas las personas que lo rodearon, eh, hicieron un excelente trabajo. Además, Fiduciaria Popular, que era el patrimonio autónomo que recogió los recursos de los intereses y además recibió una garantía pequeña de 5.400 millones de pesos cuando hicimos la emisión de los títulos. Ellos también contrataron a unos excelentes abogados, Martínez Neira, para que hicieran la defensa. Y finalmente, ese concepto de que una emisión de valores del mercado nacional o internacional debería estar por fuera de la masa y ser pagada preferencialmente, pues es lo que hoy nos lleva a no haber perdido el 90% de nuestros recursos. ¿Y cómo se definió cuál iba a ser la estrategia cuando ya hubo un grupo grande que aprobó la contratación de abogados? ¿Cómo se llegó a la estrategia? ¿Quién definió esa estrategia? Nosotros contratamos a Luis Fernando Uribe Restrepo, que es un abogado extraordinario, que ha tenido cargos en la Bolsa de Valores, en la Superintendencia Financiera, ha trabajado en gobiernos, estuvo hasta hace poco trabajando con el Banco Mundial, y a Sergio Mora, que es también un abogado muy bueno en Medellín. Nosotros la estrategia de alguna forma de defensa jurídica la definían ellos eran los jefes, y mi labor de apoyo era pruebas que pudieran apoyar el concepto jurídico hacia el cual nosotros estábamos apuntando. Entonces, ¿qué pruebas? Bueno, ¿qué empresas emiten títulos, valores en Luxemburgo? Da Vivienda, Bancolombia, el gobierno colombiano, y encontrar cada una de esas emisiones. O qué significa la garantía de primer requerimiento que tenían estos bonos, que eso los hacía casi como un stand-by, es decir, que tenían una garantía. Bueno, yo me estudié la parte financiera de esta garantía, que representaba quién la debía salvaguardar, en fin. Y también tuvimos el apoyo de varios de los otros inversionistas que en los puntos en los que cada uno podría aportar, pues cada uno aportó frente a sus conocimientos. Y de alguna forma fue pegarse a la hipótesis del liquidador, en donde el liquidador definió la graduación de acreencias soportada en la ley 1116, artículo 50, parágrafo 2, si no estoy mal, y que en nuestro caso a nosotros nos beneficiaba porque íbamos a ser pagados de primeros, al mismo nivel que los laborales y los tributarios.
Siguiente pregunta, que me imagino, ¿te sentiste bien cuando ganaste? No. ¿Por qué? Porque Interbolsa perdió mucho dinero. Que yo le hace el grupo que representa a los TEC haya ganado, significa que el proveedor de computadores, que le acababa de cambiar los computadores a toda la gente, perdió todo su dinero. Yo me siento muy triste por, por él o las personas que le prestan, o sea, todos los proveedores de Interbolsa perdieron todo su dinero. En la triangulación que hubo en la Candelaria, las personas que garantizaron, es decir, Interbolsa dejó un sinnúmero de personas sin recursos. En algún momento hicimos los cálculos y era cercano a 1 billón de pesos la pérdida que hubo en Interbolsa. Porque no había recursos suficientes para pagarles a todos. Por supuesto que no. Los recursos que nos entregaron, y nos entregaron el 100% de los activos de Interbolsa Holding, que era Interbolsa S.A., no alcanzan a cubrir el 70% de la emisión de los bonos a precio dólar de hace 9 años. Es decir, no va a ser el 50% a dólar de hoy, porque habían personas que tenían su dinero en dólares, no les vale en pesos para medir cuánto es. Pero si nosotros recibimos ese porcentaje, hay una gran cantidad de personas que no recibió nada y que no lo va a recibir, porque si ni siquiera alcanza a pagarnos a nosotros, pues todo el resto de quirografarios que quedaron por detrás quedaron por fuera. Y para darte números, los quirografarios que quedaron por detrás de nosotros eran 247.000 millones de pesos. Pero es muy importante aclarar que el hecho de que hayan recibido las víctimas de las notas estructuradas de Luxemburgo, los recursos que había es porque la ley los favorecía. No hubo ninguna otra razón, sino que la ley decía que para ese tipo de emisiones tenían una prelación, iban de primeros en el caso de una quiebra, y ese fue el derecho que invocaron los abogados de ustedes, Sergio Mora y el doctor Luis Fernando Uribe, que son excelentes abogados. El doctor Luis Fernando Uribe fue en alguna ocasión secretario jurídico de la Presidencia de la República y es hijo además de uno de los magistrados que se salvaron del Palacio de Justicia de la destrucción en el año 85, él y su padre, juristas muy, muy connotados. Pero esa recuperación se hizo porque la ley creaba ese derecho, esa prelación para los compradores de ese tipo de títulos. ¿En qué tiempo? Te doy un dato. Esa ley o ese parágrafo en el que nosotros se creó precisamente para proteger a las personas y para incentivar la emisión en este tipo de títulos, porque como lo que quería el gobierno era incentivar el mercado de capitales para que las personas confiásemos en él, pues lo que nosotros vivimos fue un hito como la primera o la jurisprudencia en una emisión del mercado internacional en donde se aplicara esto. Bueno, y esa recuperación provino de la liquidación de qué activos que tenía la holding de Interbolsa. Bueno, entonces el proceso fue el siguiente. Se terminó la audiencia de graduación de creencias. En ella se determinó cómo se pagaría y posteriormente se abrió un patrimonio autónomo en Fidu Popular que administraría los recursos que entregaría al liquidador de Interbolsa a dicho patrimonio para hacer el pago de la deuda. Nosotros en ese patrimonio pues recibimos todos los activos que tenía Interbolsa, que eran unas acciones de Coltejero, unas acciones que tenía en EasyFly, unos pequeños vehículos
la participación en un patrimonio autónomo inmobiliario, los bonos Metrolínea, que seguramente has hablado de ellos en otros procesos, acciones de fabricato, pero en total no sumaban el 66% del monto de los TEC medidos al 2012. O sea que la recuperación que recibieron los inversionistas fue un 66% del dinero que entregaron, pero calculado con dólar a 1.750. Exactamente. O sea que si alguien había puesto, digamos, 100 millones sin traducirlos a dólares, recibieron 66 millones y no recibieron los rendimientos del dinero durante todos los Hazlo años. diferente. Si alguien invirtió $100, hoy tendría menos de 50. Y de esos 50 recibió el 70%, o sea que de $100 habrá recibido 35. Y eso fuimos nosotros, que fuimos los únicos que recuperamos dinero de Interbolsa Holding. Entonces esa es la gravedad. La gravedad es que tras tener la mayor comisionista de bolsa del país, no fue capaz de pagar ni siquiera el 9% de su deuda. Y eso sí es un problema. Eso es un problema grave para el país y un problema grave para las generaciones, porque no es lo que podemos enseñar. No se puede enseñar que el dinero fácil y tumbar a las personas, hacer fraude, no tiene un castigo. Y de alguna forma es lo que pasó acá, porque hoy ninguno de los responsables está en la cárcel. Y esto no fue un negocio que salió mal, que sí, que le salió mal, pero incumplieron la ley. Entonces, desde mi punto de vista, yo sí esperaba una acción diferente del Estado y de la justicia, protegiendo la propiedad privada, protegiendo el mercado de capitales que tanto le ha costado construir. Esto es un tema, es un campanazo muy fuerte a la justicia. ¿Qué hicimos mal para que estas personas estén en la calle haciendo negocios en este momento? No puede ser. En Estados Unidos, Madoff y Stanford están más de 100 años en la cárcel. Hay un castigo real. ¿Cuál es el castigo en Colombia? Perdieron Interbolsa, sí, por supuesto, pero fue su riesgo. Pero las personas que perdieron el 100% de su capital no estaban arriesgando, no iban a ganar esa rentabilidad. Fueron engañadas y merecían de parte de la justicia al menos esa compensación, esa tranquilidad. Y por el otro lado está también la labor social de cómo vamos a solucionar esa enseñanza del dinero gratis y de que se perdió todo este dinero y no pagaron como tenían que haberlo hecho. Yo no lo sé. Y eso es lo que te contaba en el artículo como parte de mi transformación. ¿Por qué? Porque un evento tan doloroso, tan difícil, tan sucio como esto, te puedes quedar ahí atrapado. Y para mí fue una regeneración, porque me ayudó a ver que sí, que aunque efectivamente tenemos muchas cosas para mejorar, para cambiar, para fortalecer, también salen cosas buenas. También es posible enseñarle a las personas a que no hay que buscar únicamente la rentabilidad. Vale más construir. Es Bueno, y de esas personas que nos decías antes que
se habían quedado absolutamente sin dinero y que tal vez por eso no podían costear el abogado. Esa mínima recuperación que obtuvieron en dólares les sirvió para algo. ¿Sabes de casos sin dar nombres? ¿Sabes si esa recuperación de ese dinero fue por lo menos un alivio temporal para esas personas? Por supuesto, no, sin duda, haber recuperado parcialmente el dinero para muchas de nuestras personas representaba su jubilación, tener que comer. Habían personas enfermas que dependían de esos recursos para mercar, para pagar arriendo, para... Cuando uno oye, no, es que tiene inversiones en dólares, es rico, ¿no? No necesariamente. Entonces, por supuesto, haber recuperado este dinero fue vital para muchas personas, para mí también. Entonces, y también es la muestra de que las leyes funcionan. Nosotros somos el ejemplo de una ley bien aplicada y podemos contar la historia como eso, como con agradecimiento también y empatía para los que no lograron recuperar. Es muy desafortunado lo que pasó. Y de los 331 damnificados, algunos eran empresas, pero las personas naturales eran, me imagino, personas de mayores de edad, mayores de 50, 60 años, la mayoría. Eran principalmente pensiones y inclusive de las personas cercanas yo conozco primera mano unas 4 que ya han muerto o que murieron en el proceso. En varios casos por el estrés que les generó esto que pasó y que es una historia muy triste porque no lograron pasar la página, no se quedaron ahí. ¿Y qué es pasar la página ante una experiencia tan traumática como esta, Diana? Pasar la página es evaluar en qué parte uno fue responsable, sentirse tranquilo con eso. Pasar la página también es haber ayudado a recuperar los recursos. Y pasar la página es cambiar cómo se miran los negocios hacia algo más sostenible. Dicen que nadie aprende con experiencias ajenas, pero yo creo que no. Pasar la página es leer de historia, ver lo que pasó allí e intentar no repetirlo, porque esto que pasó con Interbolsa no solamente acabó con el patrimonio de sus socios, acabó con la confianza del mercado, acabó con el patrimonio de sus clientes, acabó con el patrimonio de sus proveedores. Tuvo efectos múltiples que se verán por generaciones. Entonces, yo creo que darse cuenta de cómo tus actos afectan tanto puede generar un cambio cultural, de que la cultura del vivo no paga, es lo que nos tiene atrasados. Hay que construir como comunidad para poder tener un pastel más grande, para repartirlo entre más personas. No es un pastel más pequeño para repartir. Bueno, en las reflexiones del artículo que publicaste, hablas del capitalismo sostenible. ¿Nos amplías esa idea, por favor? Sí, el capitalismo consciente o stakeholder capitalism, hay varias formas de nombrarlo. Es una corriente que pues el nombre no es nuevo, lleva más de 30 años. Sin embargo, es una respuesta al tipo de capitalismo en que veníamos, que es conocido como capitalismo de los accionistas, en donde Milton Friedman era el principal expositor, en donde te lo leo. En Capitalismo y Libertad,
de 1962 decía que la única responsabilidad de los negocios es incrementar sus utilidades, cumpliendo las reglas de juego, es decir, impuestos y competencia. Con todo lo que ha pasado, el incremento en la desigualdad, los grandísimos casos de corrupción y el cambio de la sociedad ante que no se cumple el contrato social en donde trabajar mejora tu calidad de vida, pues las empresas, los gobiernos y los grandes pensadores mundiales han ido cambiando hacia un capitalismo más consciente o de las partes interesadas, en donde lo primero es no hacer daño. Por otro lado, teniendo en cuenta el medio ambiente, el social y la gobernanza para, eh, para, para buscar una utilidad como conjunto, porque una frase que a mí me gusta mucho y que yo creo que nos serviría para cerrar nuestra entrevista de hoy es que los negocios no pueden ser exitosos en sociedades que fallan o que no están funcionando bien. Entonces no es posible ser exitoso en los negocios si no tienes la sociedad. Entonces el capitalismo consciente es este cambio de paradigma desde los CEOs hasta las personas que compramos, en donde se valore aquellas empresas que sean responsables con sus clientes, con sus proveedores, con su cadena de suministro, que pagan impuestos, que tienen unas normas claras y que se están alineando a los objetivos globales del Acuerdo de París por el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible, en donde como humanidad, que yo creo que el COVID-19 nos recordó que somos una humanidad, un mismo ser en el mundo, como humanidad, tenemos que encontrar la manera de ser sostenibles y de buscar un mejor futuro posible para todos. Muy bien. ¿Quisieras agregar algo de estos temas o de lo que fue pues, lo de los TEC para antes de cerrar? No, está perfecto. Muchas gracias, Alberto, por tu tiempo, por tu apertura y también por tu labor investigativa y de acompañamiento a las víctimas. Yo creo que tu blog fue nuestra voz durante muchos meses y por eso nos conocemos, por darnos voz a tantos que en ese momento no nos conocíamos y que en casos como el nuestro nos permitió recuperar los recursos y en otros en donde no se recuperaron también permitieron expresar esta frustración y estas ansias de cambio y de responsabilidad, no solamente por las personas involucradas dentro de Interbolsa, sino en el gobierno, en todo el ecosistema financiero del que hacemos paso. Sí, y yo quiero cerrar también agradeciéndote públicamente el trabajo que hiciste como persona damnificada, inversionista damnificada, que logró defender sin ser la abogada, pero prácticamente que obraste como abogada defensora de otras personas. Y hay que mencionar que en el caso de Interbolsa, con todo el daño al mercado de valores y el daño a la confianza y el efecto pues, sobre las finanzas personales de cada uno de los clientes de la comisionista, hay personas como es el caso tuyo y el caso de los liquidadores y algunos abogados que hicieron una labor que vino de alguna manera a reemplazar la labor de la justicia que no operó en este caso, pero abogados como Sergio Mora y como el doctor Uribe Restrepo, el doctor Sergio Rodríguez Azuero, que representó a las víctimas del Fondo Martínez Neira. Y los liquidadores que fueron, y Martínez Neira, y los liquidadores que
que también se convirtieron en voceros de la defensa de los intereses de los clientes, como el doctor Pablo Muñoz, que fue el liquidador de la holding Interbolsa, el doctor Alejandro Rebollo, que fue el liquidador del fondo Premium, donde hubo una recuperación del 100% del capital invertido, y también otros liquidadores que actuaron en otros negocios, de modo que muchas personas, particulares o abogados o liquidadores, han hecho pues mucho, y a veces reemplazando las fallas de las autoridades administrativas y judiciales, porque realmente... Dentro de los liquidadores, yo quisiera que mencionaras también a las supersociedades, que hizo una labor extraordinaria con nuestro proceso, que es el que conozco en profundidad. Tuvimos un gran apoyo de parte de las super sociedades de los delegados y del superintendente Luis Guillermo Vélez. Así es. Y también del doctor Francisco Reyes, que fue su sucesor. Realmente lo que no hizo la Fiscalía y lo hizo la Justicia Penal, lo hizo la Superintendencia, por lo menos por escuchar y entender y apoyar y aplicar la ley. De modo que hay un grupo muy grande de personas que se movilizaron, y el ejemplo tuyo es muy importante, porque siendo pues una persona que era cliente de la compañía, asumiste una función de defensa de otras personas damnificadas, que muchas veces por el impacto emocional que tiene una situación de estas, pues no logran recuperarse y no logran levantarse para ver qué se puede hacer. Y pues el trabajo en este caso de las notas TEC, pues muestra que cuando ya se analizan después del primer impacto los hechos, se puede llegar a una recuperación, no la ideal ni la óptima, pero hubo una recuperación muy importante y una búsqueda de la ley y un derecho de petición de todos ustedes para que la ley se aplicara, y finalmente se aplicó. Muchas personas no estaban en condiciones de hacerlo, pero tú, como profesora en el EAFIT y conocedora de estos temas, prestaste un servicio público y un servicio a las víctimas, y por eso creo que debemos dejar esa constancia, porque esa tarea perseverante duró muchos años y implicó muchas horas de trabajo. Y eso normalmente pues es un trabajo de voluntariado que fue muy importante en este caso, y que no fue remunerado, pero que fue muy importante para que se hiciera un mínimo de justicia en el caso de esta inversión en Luxemburgo. Muchísimas gracias, Diana Piedradita, por la entrevista, y ha sido muy grato poder ahora, en este aniversario, volver a hablar de esto, de este caso de Interbolsa, y resaltar el valor de colombianos que obraron de manera correcta y honorable. De modo que mil y mil gracias. Muchas gracias, Alberto. Feliz día.